Mucha gente escucha los episodios de tu podcast, incluso tú, a velocidades superiores a la media, a lo normal. Escuchan a 1,5 por, a 2 por, a 3 por. Y esto está generando un nuevo hábito que tenemos que tener en cuenta como podcasters y que tenemos que tener en cuenta como oyentes, porque puede afectar a nuestra forma de procesar la información. De esto he hablado también en mi podcast Productividad Máxima. El caso es que con WhatsApp, con audios, también directamente con Telegram o en este caso con episodios de podcast, la gente escucha a velocidades superiores, cada vez más gente. Yo no lo hago, pero mucha gente lo hace y esto, bajo mi punto de vista, es un problema, porque por una parte queremos escuchar más de lo necesario y nos genera esa necesidad de querer ser productivos y escuchar muchos podcasts. Y cuantos más escuchas, más quieres. De esto he hablado en un resumen del libro de El sutil arte de que casi todo te importe una mierda. Te recomiendo que lo escuches, ese resumen del libro, en mi podcast Grandes Aprendizajes. Porque yo relaciono esto de querer escuchar podcasts a más velocidad con ese posible problema de querer siempre más, centrándonos en lo que carecemos. Carecemos de tiempo para escuchar podcasts, carecemos de felicidad suficiente, de dinero suficiente, y siempre nos metemos en ese bucle que al final no nos trae la felicidad. Por tanto, ni el aprendizaje es suficiente, porque nunca es suficiente y nunca, esto en muchas ocasiones hace que no tomemos acción. Así que, como oyente, cuidado con esto. Como podcaster, ten en cuenta que mucha gente escuchará tus audios a más velocidad. Si estás haciéndolo, detente un momento, párate y escúchalo a una velocidad normal. No sientas que pierdes el tiempo, porque en muchas ocasiones el hecho de poner una velocidad superior hace que pierdas gran parte de los detalles, que no te dé tiempo a procesar esa información. En ocasiones te vas a quedar solo con lo grosso, con un resumen general de cada episodio del podcast, pero esto puede hacer que pierdas gran parte del mensaje que haga que al final tomes acción. Así que no prestas atención suficiente a los detalles, no tienes tiempo suficiente para procesar la información e incluso eres capaz de recibir tanta información al poner los episodios más rápido, a 2, 3 por. Obviamente vas a ser más productivo, entre comillas, porque escuchas más episodios en menos tiempo, pero esto en muchas ocasiones hace que no puedas apuntar lo que necesitas apuntar, no puedas sacar esas ideas y tomar notas, y al final escuchas episodios sin más, que se te van a olvidar y que no eres capaz luego de procesar para tomar acción gracias a esa información, porque obviamente, a no ser que escuches podcast para entretenerte sin más, si estás escuchando podcasts como los que yo creo que son con información de valor para tomar acción y para ver resultados, para ser más productivo, para emprender, para crear negocios online, para crear un podcast como este caso, etcétera, al final son conocimientos que si no aplicas no te sirven de nada. Y escuchar por escuchar es una completa pérdida de tiempo, sea a 1 por, a 2 por o a 3 por, si luego no eres capaz de transformar ese conocimiento en acción. Así que mucho cuidado, porque si estás escuchando episodios a 2 por, 3 por, es muy posible que no estés tomando acción por querer recibir demasiada información. Normalmente la información para tomar acción es muy poca la que necesitas, pero si quieres más y más, al final hace que quieras escuchar más podcasts, más episodios, no perderte ninguno, y eso hace que tu tiempo se vaya en escuchar podcasts y no en tomar acción. Así que mucho cuidado. Hay un punto positivo, y es que si eres una persona con déficit o trastorno de déficit de atención o hiperactividad, en ocasiones esto puede hacer que al recibir más información en menos tiempo, pues no te aburras antes, no te aburras tan rápido. No obstante, esto es algo cuestionable. El caso es que, bajo mi punto de vista, escucha los podcasts que realmente te interesan y te aportan valor,
Sé mucho más selectivo con cada episodio que escuchas y a partir de ahí escucha un poquito más rápido o a la velocidad normal dependiendo de si el usuario, el podcaster habla un poco más rápido, un poco más lento, pero nunca lo hagas con el propósito de ser súper productivo, de escuchar muchos más podcasts en menos tiempo, porque en muchas ocasiones este acto hará que no tomes acción y esto es un grave error. De nuevo, si estás escuchando un WhatsApp, un Telegram de un amigo que te manda de algo que te está contando y que simplemente te interesa saberlo sin más, no hace falta que hagas nada, no pasa nada, puedes escucharlo a 2, 3 por si lo entiendes, no hay problema. O podcast de entretenimiento, noticias, perfecto. Pero si realmente son episodios de podcast como los que yo intento crear y como muchos otros, que se centran en enseñarte algo con lo que luego puedes tomar acción y ver resultados en cualquier aspecto que estés tratando, es mucho más recomendable no poner una velocidad más rápida. Y tomar acción, escuchar menos, ser más selectivo y seleccionar realmente los episodios que son importantes para ti. No todos los episodios vas a necesitar, así que sé mucho más selectivo con tu tiempo y con los episodios que escuchas, tanto míos como de otros podcasters. No quieras escucharlo todo, selecciona muy bien por el título. Yo intento siempre poner un título representativo para que te ayude o sea exactamente la persona que lo necesita y no son para todo el mundo o para todo el momento, para cada momento, dependiendo de la situación en la que estés. Espero haberme explicado. Recuerda escuchar mi podcast Grandes Aprendizajes y en concreto ese episodio de resumen, el 2 del sutil arte, el 3 del sutil arte de que casi todo te importa una mierda, porque ahí sí que puedes sacar grandes aprendizajes. Un fuerte abrazo, recuerda suscribirte a este podcast para no perderte el resto de noticias, novedades, trucos y tendencias del mundo del podcasting. Si te ha gustado y crees que te ha ayudado o que puede ayudar a alguien más, tanto podcaster, gente que tenga un podcast, como alguien que lo esté pensando en crear como oyentes de podcast, comparte el episodio, dale a me gusta, deja 5 estrellas y plantéate también que tus oyentes escuchan a una velocidad superior. Ten en cuenta también que mucha gente los anuncios, la parte inicial, la parte final, se la saltan. Por tanto, si tienes que decir algo importante, intenta decirlo justo al inicio o intenta comentarlo en mitad de un episodio, etcétera. Ten en cuenta que en ocasiones tenemos que repetir las cosas porque en muchas ocasiones la gente salta ciertas partes. Yo lo hago y muchos de vosotros también. O partes finales o al inicio, que siempre se repite lo mismo. Yo por eso intento empezar directamente con los puntos clave. Puedes acceder completamente gratis a todos mis cursos de marketing digital desde triunfacontublog.com, incluido el curso de podcast. Soy Borja Girón, has escuchado el podcast Marketing Digital para Podcast. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.